deseaban tener como un esquema de las fórmulas y para qué se pueden utilizar o cuál es la estructura. Les voy a enseñar parte de los archivos que envié. Bueno, material anexo. Entonces, que todo quisiera saber si todos lo recibieron. Estaba en como unos archivos adjuntos en el correo, también había un link de WeTransfer, cualquiera de las dos servía. Sobre todo me interesaba este, Excel P2. Que era más a la respuesta que me preguntaron la otra vez. Entonces tenemos muchas funciones y cómo usarlas. Gráficos 3D, círculos, las funciones lógicas, matemáticas, funciones de búsqueda, de referencia, las financieras, convertidor de números, también hay funciones de texto, lo que son parte de los filtros, cómo organizar, tablas dinámicas. Entonces hay mucha cosita. Por ejemplo, lo que estamos viendo, que son funciones lógicas. Observen que en cada sitio hay un ejemplo relacionado con el tema que aparece acá. Entonces, si tienen alguna duda, si desean hacer como un pequeño repaso, aquí lo pueden usar. Incluso para hacer las presentaciones que tengan con diferentes tipos de gráficos, también les indica cómo hacerlo. Entonces es algo que buscando por internet lo encontré y me pareció muy agradable, pues para todos ustedes les puede ser muy útil. Sobre todo estos tipos de gráficos son demasiado dicientes de la información. Bueno, una cosa que les quería preguntar pues a todos los asistentes. Como saben, el tema de las GDBs que normalmente se trataban antes con las GDBs de contingencia, ahora con las GDBs de línea que trabaja el grupo PREGEN en la parte pues de los sistemas de información. El propósito, incluso por eso se está impartiendo este curso, es que ustedes puedan desarrollar esas GDBs en casa. Es decir, que no haya que subcontratar otras empresas, sino que ustedes mismos puedan desarrollar no solamente la toma de datos en algunos casos que se tengan los sensores o que se pueda recolectar información ya sea por encuestas o cualquier otro mecanismo, sino que ustedes también tengan esa capacidad de montar la GDB. En ese orden de ideas, a pesar de que cada uno de ustedes trabaja un componente en específico, y tengo entendido que ese curso se está dictando solamente para la parte ambiental, no se está dictando para la parte social ni para la parte pues de ingeniería. La idea es que ellos en un futuro tengan el curso o que puedan, o ya muchos de cada área tienen los conocimientos. Pero siendo así, me gustaría saber quién ha tenido algún acercamiento con la GDB o quién se considera que ha estado fuerte o que ha tratado el tema, es decir, que no lo va a abrumar ver una GDB. Rubén, hola, buenos días. Hola, Clara. Rubén, lo que pasa es que, no sé, yo creo que también hace falta como hacer una precisión, y es que una cosa es uno llenar las tablas y otra cosa es montar la GDB.
correcto. que no creo que eso lo vayamos a hacer nosotros, porque entonces nos tendrían que dar ArcGIS y nos tendría que dar todo el sistema, ¿cierto? Toda la información. O sea, una cosa muy diferente es vos preparar y organizar las tablas de acuerdo al diccionario de datos, quien en última instancia, pues es como las personas que hemos tenido acercamiento con la GDB hemos hecho, organizar, tabular, definir una tabla de acuerdo al diccionario de datos, pero yo en mi vida me he comido pues una GDB, jamás, y creo que tampoco lo vamos a hacer, porque o sea, ni tenemos la capacidad operativa, ni tenemos las plataformas, eso hasta donde yo tengo entendido lo seguiré haciendo PG. Correcto. Bueno, a lo que voy con eso es que es cierto que ustedes no van a tener por ahora, porque al fin y al cabo todo el mundo pretende no especializarse en una cosa, sino tener conocimientos básicos de temas en general. Entre esos, yo consideraría que por lo menos un acercamiento a esos sistemas sería prudente para todos ustedes. Porque solamente cuando uno ve esos sistemas en acción es cuando puede determinar el alcance de los mismos, aunque no se haya especializado ni entrado en fondo en ese tema. A lo que voy con eso es que ustedes van a preparar las tablas. Eso, como dice Clara, sería lo adecuado. Pero me gustaría saber si alguno tiene un conocimiento o ha visto por lo menos cómo esas tablas que ustedes preparan se ven materializadas en la parte de la GDB. Porque al decir GDB, muchos los nombramos, pero eso como estructura de datos, como un elemento de un programa, de un sistema de información geográfica, ¿realmente tienen conciencia de eso? ¿Saben o han visto cómo es? Yo no, jamás. He participado en tablas, pero nunca he visto una GDB ni he interactuado con ella. Listo. Bueno, no lo vamos a tratar pues en este curso, porque al fin y al cabo hoy las clases va a ser la parte de coincidir índice y un pequeño repaso. Pero era a raíz de lo que le solicité la clase pasada, que si alguien, por ejemplo, ya viene trabajando un tema para crear las tablas basados en el diccionario de datos, si no lo podía pasar para ir creando la plantilla. Porque con esa plantilla ustedes ya podían ver cómo se baja esa plantilla en la GDB, cómo se carga. Pero no lo vamos a ver, solamente es para que tengan eso en mente, que en un futuro muy, muy próximo probablemente, según el orden en el que van avanzando las cosas con las primeras capacitaciones que dio el grupo Pregen, con estas capacitaciones, probablemente ustedes ya deban entrar un poquito, o por lo menos conocer cómo subir parte de la información para que ustedes mismos sean capaces de reconocer si está bien, si está mal lo que les entregaron. Solo el hecho de subir unos puntos ayuda a clarificar mucho la información y saber, bueno, lo que me entregaron sí está ubicado donde es. Pero, como les digo, es algo para que tengan en mente, para que en un futuro, si ven la necesidad, soliciten una capacitación, algo muy corto, en el cual puedan ver cómo esas tablas que ustedes están preparando, porque recuerden, eso ya va a ser en casa. Esas tablas que ustedes están preparando, cómo se suben, cómo se manejan en la GDB. Bueno, entonces empecemos. Dime, Javier. Rubén, una claridad. De nuestro grupo existimos personas de todas las áreas. Tenemos personas que trabajan en temas bióticos, en temas físicos y personas que trabajan en temas sociales. Entonces, digamos, si tenemos forma también de manejar cosas sociales, sería muy bacán. Correcto, porque mira, si puedes ver ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, señor. A raíz de lo que dice Javier, si pueden observar, esta es una GDB
básica. Ahí ya he borrado algunas cositas, pero en general todavía hay muchas. Observen los temas. Es decir, realmente se trabaja de todo. Político administrativo, que son unidades territoriales, está toda la parte de predios, la parte económico, se muestra población, se muestran rutas, sociocultural, están los equipamientos, proyectos de desarrollo, sitios de interés cultural. Entonces, como ustedes dicen, hay de todas las áreas, pero todas esas áreas tienen un componente que se puede reflejar acá. Entonces, era más que todo eso, que quería colocarles esa inquietud, porque ustedes tienen las tablas y las están creando, pero después de Excel viene otro mundo que es subir esas tablas a otra plataforma. Y aunque ustedes no lo hagan, es bueno que lo conozcan, es bueno que en algún momento lo hayan visto hacer. Porque como dice, claro, ustedes no van a tener todos la infraestructura digital, ni el software, ni incluso los conocimientos para hacerlo. Pero poder ver reflejado eso que ustedes están haciendo en el siguiente paso, realmente le ayuda a uno a seguir avanzando en su preparación y en su conocimiento. Y por lo menos ustedes pueden entrar a conversar con un grupo interdisciplinario, incluyendo una persona encargada de esta parte SIC. Bueno, entonces, no me enviaron información, no me enviaron bases de datos de los archivos que están trabajando, pero bueno, no hay problema. Lo que vamos a hacer es, dado que siguen ya pocas clases, es decir, entre hoy y mañana vamos a trabajar lo que es la parte del índice y coincidir, que ya hemos evacuado todo este tema. Introducción, filtros, fórmulas y fijaciones, tablas dinámicas, gráficas dinámicas, condicionales, buscar B, sumar puntos I, contar puntos I, y vamos a trabajar índice y coincidir. Para finalmente, ya la próxima semana, que recuerden que se van a programar clases de 3 horas, el 9 y el 10, se va a hacer una pequeña introducción a los macros, donde lo que se busca es la parte de automatizar ciertos procesos. Y van a ver una parte muy parecida a los condicionales que ya tratamos. Entonces, quería hacer, antes de entrar a índice y coincidir, un pequeño repaso con el material anexo que les envié. Sobre todo estos 4 archivos. Son cosas muy sencillas, en el cual lo que se hace es tratar de seguir instrucciones. Son muy semejantes al primer ejercicio que hicimos, que era con copiar, pegar y organizar. Entonces, aquí hay 2 metodologías y me gustaría preguntarles cómo les parece mejor. Si alguno de ustedes se encuentra o considera que está en la capacidad de hacer el ejercicio propuesto, digamos, lo que está acá, no importa el método en el cual lo haga, me interesa es el resultado final. Y de esa manera, si puede compartir pantalla, sería perfecto. Porque así podemos ver un avance y también podemos ver dónde puede estar algún traspié o algo pegado en los temas que hemos tratado. O si en estos ejercicios hay algún tema que no hemos tratado, lo podemos hacer rapidísimo, lo podemos hacer en el mismo momento. Entonces va a leer ese y si alguien de pronto lo quiere resolver, perfecto. Entonces, primero, color de fondo y bordes. Segundo, en la columna E, los subtotales, que es la multiplicación entre el precio y la cantidad.
en la columna F, es decir acá, es el IVA, que es la multiplicación entre subtotales y el 19%. En la columna 4, totales, el 4. Se tiene que calcular los totales, el promedio, el máximo y el mínimo de los datos del precio. O, como dice acá, en las filas correspondientes. Entonces, totales de cantidad, subtotales de IVA. Y al final, la columna G, el total es la suma entre subtotales e IVA. Si alguien se considera la capacidad o lo quiere mostrar cómo se resuelve, adelante. Si no tiene el archivo, puede tomar el control de mi PC y manejarlo y ejecutarlo acá en mi interfaz. Bueno, lo hago yo. Entonces, primero, lo más sencillo. Un color de fondo, bordes, sombreados, algo con cual entender qué es cada cosa. Tipo de letra. Aquí, por ejemplo, ya está definida, negrita y cursiva. Entonces, seguir instrucciones. Subtotal es la multiplicación entre el precio y la cantidad. Entonces, igual, hay dos funciones. Puedo hacer la multiplicación directa con el signo precio por cantidad. Puedo hacer otra función llamada producto, que como ven en la ayuda, multiplica todos los números especificados como argumentos. Al ser argumentos, aquí te muestra el pastel, vienen separados por punto y coma. Cualquiera de las dos es válida en este caso. Multiplicación o producto. Aquí, por ejemplo, aparecen los signos de error, o de error no, de advertencia, porque son dos fórmulas diferentes. Entonces, aquí tenemos una multiplicación sencilla y aquí tenemos una multiplicación sencilla, pero entre ellas hay una función de producto. Entonces es como un contexto distinto. Excel te coloca una advertencia indicando que, venga, usted sí está realizando bien su operación. Porque aquí tiene una, aquí tiene el mismo tipo, pero en el medio tiene una función diferente. Entonces verifique que no esté cometiendo un error. Siguiente. Tercero. Es la multiplicación entre subtotales y el 19%. Entonces, subtotales por... Veamos a ver si esto funciona. Siempre funciona. Subtotales por 0. El mismo valor. Entonces, colocándolo en decimal o colocándolo con la notación decimal, con la notación de porcentajes, él lo va a entender. Otra cosa es si lo tenemos acá como una constante, 19, y lo ponemos en porcentaje, en tipo de dato o estilo porcentual, y observe lo que pasa. Ahí ya se enloquece, porque estamos definiendo el número 19 y le estamos diciendo que lo ponga en porcentaje, entonces él lo va a multiplicar por 100. Sí, ahí ya lo tengo definido en porcentaje. Si yo le pongo 19 acá sencillo, ahora sí lo define como 19%. Si lo paso de nuevo a número, es el 0.19. Entonces lo puedo definir como una constante, ponerlo acá, bueno, como una celda donde lo indique, ponerlo acá, o poner 19%. Verifiquemos al azar que sí se esté cumpliendo con lo que es. Bien. Calcule totales, promedio, máximo, mínimo en las filas correspondientes. Los totales que siempre es una suma de esta cantidad de parámetros.
Otra función que puedo utilizar, que muchos la usan sobre todo, la autosuma. Yo realmente no la uso. ¿Por qué no la uso? Porque siempre me olvida. Entonces mejor escribo suma. Ya me acostumbré. Y la podemos arrastrar. Arrastrémosla acá también. Listo. Promedio. Está definido como promedio. Excel tiene muchas funciones estadísticas. Y las funciones estadísticas varían de una versión a la otra. Y algunas tienen unos sesgos según la versión o como haya estado definida. Es bueno que lean muy bien a qué hace referencia. En este caso promedio no tiene pues pierde, pero si alguna vez va a sacar una desviación estándar, vean todas las que hay. Y esta dan resultados totalmente diferentes. Vean que, por ejemplo, la que tiene el signo de advertencia amarillo, dice, esta función está disponible por compatibilidad para Excel 2007. Y aquí en la parte de abajo dice, calcula la desviación estándar de una muestra. Se omiten los valores lógicos y el texto de la muestra. En cambio, esta es más resumida, basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de una base de datos. Entonces es muy importante que ustedes sepan qué quieren calcular porque hay funciones que vienen homologadas de otras versiones. Promedio. Lo arrastro. Máximo. Max. El valor máximo de una lista de valores. Y el mínimo. Listo. Y al final, ¿qué dice? Columna G. Total. Es la suma entre subtotales e IVA. Bueno, les voy a enseñar acá una cosita que les puede servir. Es la asignación de nombres. Ustedes, todas las celdas tienen un nombre en particular. Por ejemplo, digamos que la E3 tiene como datos el valor 62.000. Si yo copio E3, él me hace referencia a la celda E3 y la señala. Entonces el nombre de esta celda, cuyo contenido es 62.000, es E3. Sin embargo, yo puedo asignar unos nombres. Esa asignación de nombres se puede servir para constantes. Por ejemplo, yo acabo de poner 19%, como lo tenía antes. 0.19. Voy a decir que es un porcentaje. ¿Qué es esto? ¿Qué era ese 19%? Era el valor del IVA. Entonces, yo puedo asignarle un nombre, asignar nombre. Cuando yo le doy en asignar nombre, él me dice, en la hoja cálculos, la celda J1, en todo el libro, es decir, todas las hojas que componen este libro, ¿cómo se va a llamar? Yo le voy a decir que se va a llamar IVA. Entonces acá, en el IVA, que me dice, IVA es la multiplicación entre subtotales y el 19%. Entonces yo le voy a decir, multiplíqueme los datos de subtotales por el IVA. Observen. Cuando lo empiezo a escribir ya me da la sugerencia y me cambia el icono. No es f de x, que quiere decir fórmula, sino que me lo resalta como una celda señalada. En esta pequeña tabla me he colocado celdas en azul. Entonces si yo lo doy ahí, yo sé que siempre me hace referencia a esta celda que yo llamé IVA.
y lo puedo arrastrar tranquilamente, porque aquí siempre me va a multiplicar el valor por el IVA. El valor por el IVA. También funciona con grupos. No funciona para todas las funciones. Pero veamos. Veamos a ver si en este caso cuadra. Entonces, total es la suma de subtotales e IVA. Va a eliminar esto. Vamos a ver qué pasa. Se volvió 0 porque eliminé esa celda llamada IVA. Entonces vamos a ver, administrar nombres. Y aquí me dice que esta celda, cálculos en J1, la voy a eliminar. Entonces ya esto no se llama IVA. Vean que ya no reconoce el nombre. Ya sale un error. Porque IVA realmente ya no existe. 19% la voy a poner. Listo. Entonces a este conjunto le voy a asignar un nombre. Que se va a llamar nombre subtotales. Ya me lo sugiere. Y observen que se refiere a qué. A la hoja cálculos entre el E3 y el E7. E3 y E7. Y vea que están fijos, están congelados. Para que este rango nunca cambie. Y a esos le voy a asignar un nombre que se llame IVAs. Con ese final. Entonces, a total me dice que es la suma de subtotales más IVAs. Vamos a ver. Observen. Vean que tengo todos los datos como lo necesitaba. Y si yo hago referencia, él me indica. Él hace la suma de subtotales e IVAs, pero lo han diseñado tan bien que él sabe que yo estoy haciendo referencia a subtotales más IVAs, pero acá solamente. Para esta fila. No es la suma de todos los subtotales más todos los IVAs. Y de esa forma ya terminé. Es decir, este ejercicio ya quedó. Ahora entienden por qué les decía que realmente es muy básico. Bueno. Siguiente. Y es la misma pregunta. Es decir, lo voy a leer y de nuevo, si alguien considera que lo puede hacer y enseñarlo, perfecto. Entonces, tenemos un ejercicio. Hay unos nombres, departamentos, valor préstamo, valor real préstamo. Aquí tiene como un comentario que dice que el valor préstamo reajustado del 2%. Meses, cuota mensual, cuotas pagadas, préstamo cancelado. Y aquí ya te dice qué debes hacer. En la columna P, que es el valor real préstamo, es la multiplicación del valor préstamo, es decir, por el 2% más el valor préstamo. Listo. En la columna R, dividir el valor préstamo real por los meses. Y en la columna T, es la multiplicación entre la cuota mensual y las cuotas pagadas. Entonces, la misma pregunta. ¿Alguien se considera en la capacidad de hacerlo en ese momento? Listo. Entonces, si quieres, nos compartes la pantalla. ¿Tienes el archivo? Sí. Sí, son archivos muy livianos. Como ven, son ejercicios muy sencillos, tienen casi datos. Es el 1. Dice 1-bajo. Ejercicios básicos Excel. Listo.
No es necesario que nos indiques cómo lo haces. Si quieres, mientras vas haciendo, yo voy haciendo como una pequeña narración de los pasos, para que obviamente quede sentado en el video. Listo, perfecto. Entonces, lo primero, valora el préstamo. Lo voy a hacer como yo lo hago, ¿sí? Dale. O sea, como yo lo haría. Entonces, más por el 2% más el valor del préstamo. Entonces lo multiplico por el valor por 1, que sería el valor del préstamo, más el 2% que me daría de esta manera, ¿sí? En la columna R tendría que dividir el valor del préstamo real, que sería esta, por los meses. Y el préstamo cancelado la multiplicación entre cuotas mensual y las cuotas pagadas. ¿Listo? ¿Ya quedó? Realmente es, como les digo, son básicos. Son básicos y es solo seguir instrucciones. Continuemos entonces. No sé si haya que hacer algo más. No, ya. Eso es todo. Dejo de compartir la pantalla. Dale, va. Sigamos con los siguientes y si alguien más quiere intervenir en los otros, perfecto. Ya vieron el esquema de cómo es. Listo, ya quedó. Remuneraciones. Bueno. Veamos a ver qué tenemos acá. Siempre analicen la información. Nombres, sueldos bases, AFP. No sé qué es AFP. SAPRE tampoco, debe ser una empresa, una prestadora de salud. Departamento, escalafón. El fondo de pensiones. Sí, tienen nombres. Administrador de fondo de pensiones. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Aplicar sobre el sueldo base. Gratificación e ingeniería 10%. Si es ventas, 12%. Si es publicidad, 15%. Bono. Si es ingeniería, 10%. Si es venta, 8%. Entonces, a ver, leamos las instrucciones un momentico. Las tablas de la izquierda deben ser utilizadas como origen de datos. Quiere decir que no es escribir, sino que hay que referirse a estas tablas para calcular los valores solicitados en la planilla de pagos. Para resolver correctamente estos problemas debe utilizar la función B o en su defecto consultar B, dependiendo de cómo aparezca en su equipo. Inicialmente debe mostrar los valores en porcentaje. Opcionales. Si puede, intente modificar la fórmula para que se muestre como dinero. No olvide identificar correctamente las referencias absolutas. Cuando dice acá de las referencias absolutas, se refiere a las referencias que hay que congelar. Bueno, aplicar sobre el sueldo bruto, aplicar sobre el sueldo base. Sueldo base. Chin, chin, chin. Sueldo bruto es el sueldo más gratificación, más bono de producción, más aguinaldo. Entonces, primero hay que calcular todo esto. Y después de calcular todo eso, ahí sí se puede aplicar estos que es sobre el sueldo bruto. Bueno, voy a hacer la primera, voy a hacer gratificación. Y a raíz de eso, ya si alguien desea continuar, lo puede hacer. Ese es un buscar B. Como dice, entonces, ¿qué nos dice? Aplicar sobre el sueldo bruto estos porcentajes
de gratificación. ¿Y cuál es el valor de búsqueda o el valor de referencia? El departamento. Entonces yo le voy a dar igual busca B. Valor buscado, el departamento. Matriz de búsqueda, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar acá. Vean que la primera columna son los departamentos. Indicador de columna. Yo estoy interesado en que me retorne los datos de gratificación. Entonces es la segunda columna. Y que me dé el valor exacto. Que encuentre departamento, el nombre del departamento de forma exacta. Entonces ya tengo los porcentajes. ¿Qué pasó? Pensamos muy bien. ¿Y acá qué? ¿Qué ocurrió? No se les olvide. Hay cosas que no decimos que sean móviles. Bueno, pero a mí no me interesa el porcentaje. Me interesa saber ese porcentaje con respecto al sueldo base, ¿cuánto es? Por sueldo base. Coloquémoslo en el número. Listo. Ya tengo la gratificación. Ahora, ¿alguien desea realizar el resto? Que sería este bono. Y no hay adelantos acá. Y el adelanto. Bueno, entonces lo voy a terminar. Como siempre, son buscar B, es la misma metodología. Igual, vamos a multiplicar el sueldo base por una búsqueda de este departamento en esta matriz. La congelamos porque quiero que siempre me busque en esta misma matriz, no que se vaya moviendo, no que vaya bajando cuando yo baje la fórmula. Y el indicador de columnas, bono producción, entonces es primero, segundo, el tercero. Que me los muestre como número. Listo. Y el adelanto, mismo proceso. Sueldo base por listo, el adelanto es primera, segunda, tercera, la cuarta. Listo. Ya tenemos los valores. Siguiente. Dime. Es que me volví pues a hacer lo de la gratificación y me salió un aviso que dice desbordamiento. Podemos revisar cómo me quedó, pues cómo está la fórmula que tú tienes y cómo sería la de la gratificación. Perfecto. Muéstrame la pantalla. Esto me salió desbordamiento. Eso es raro. Entonces, veamos a ver qué estamos haciendo. Ah, bueno, mira. Recuerda la estructura del buscar B. ¿Cómo es la estructura? Primero, el valor que deseamos encontrar. Entonces ahí tienes que hacer referencia a ingeniería, es decir, a la E4. Punto y coma.
Listo. Después, ¿cuál es el siguiente parámetro? La tabla donde lo deseamos encontrar, que ahí está bien señalada. Te faltaba ese argumento. Entonces él no estaba reconociendo los patrones, los parámetros adecuados. Listo. De nada. Bueno. Continuemos. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Alguien no la ve? Listo. Aguinaldo. Aguinaldo, como pueden ver, tiene más opciones porque hay más escalafones. Y ya se toma con respecto a departamentos sino al escalafón. Pues lo mismo. Igual. Dice que aplicar sobre el sueldo base. Vamos al sueldo base. Lo multiplicamos por buscar B, el escalafón que quiero encontrar, dónde lo quiero buscar. Esto lo voy a dejar fijo para que siempre me revise la misma tabla. ¿Y qué columna quiero que me entregue? La columna 2. Es decir, donde están los porcentajes. Para eso, para que sea una coincidencia exacta. Y listo. Ya tengo gratificación, bono, aguinaldo y el adelanto. Ahora, ¿qué me dice acá? El sueldo bruto es el sueldo más la gratificación más el bono de producción más el aguinaldo. Entonces, el sueldo bruto es gratificación, bono de producción, aguinaldo. ¿Puedo hacer? La autosuma. Revisamos que así sea. Perfecto, sí está bien. Sueldo, gratificación, me faltó el sueldo. Entonces a eso sumémosle el sueldo base. Ahora sí tiene más sentido. Después, ¿qué me dice? Aplicar estos sobre el sueldo bruto. Que es lo mismo, son buscar B. ISAPRE y el fondo de pensiones, la salud y las pensiones. Entonces, igual, el sueldo bruto multiplicado, buscar B, ISAPRE, entonces voy a buscar la salud. ¿Dónde la voy a buscar? En la tabla que hace referencia a salud, donde la primera columna es la salud que quiero encontrar. O contiene el valor que yo estoy buscando. ¿Qué columna quiero que me retorne? La columna 2, la de descuento. Tipo de dato, número. Listo. Y ahora, sueldo bruto por buscar B. ¿Qué valor estoy buscando? El AFP. Entonces, este. ¿Dónde lo estoy buscando? En esta tabla. Que siempre quiero que me lo busque en esa tabla y no en ninguna otra. Que me retorne la columna 2. Es decir, lo encuentra y me retorna la columna 2, la siguiente. Bueno. Y aquí no me dice el sueldo líquido qué es. Pero debe ser el sueldo bruto menos los descuentos más el adelanto. Asumo que es eso. Calculémoslo. Sueldo bruto menos la suma
de estos dos descuentos más el adelanto. Listo. Ya se terminó el ejercicio. Guardemos. Entonces aquí ya revisamos cálculos básicos con porcentaje, seguir unas instrucciones pequeñas. Aquí ya revisamos el buscar B. Condicionales. La última clase, las últimas dos clases. Y aquí hay de todo. Condicionales sencillos, condicionales anidados, condicionales de doble condición. Que recuerden que en la última clase les expliqué las tablas de verdad. Cuando algo daba verdadero es porque, si citando con un i, es porque las dos opciones son verdaderas, o las dos preguntas son verdaderas. Y cuando es uno, al menos una tiene que ser verdadera. Entonces vamos a leer. Tenemos 4. Veamos la primera. Función sí. Si el peso es menor que 75, tendrá un estado normal. De lo contrario, tendrá un estado de sobrepeso. ¿Quién se considera capaz de hacer eso? Nos comparte la pantalla y vemos cómo hace el proceso. Recuerden que la forma del sí es igual si, abre paréntesis, realiza la pregunta, después punto y coma, las acciones en caso de que sea verdadera la pregunta, que en este caso es que escriba normal, si es que la pregunta es que es menor que 75, punto y coma, las acciones en caso de que la pregunta sea falsa. Entonces, ¿a alguien le gustaría realizar eso? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Entonces, igual, sí. La prueba, la pregunta. Si el peso es menor que 75, entonces, peso menor que 75. Valor si es verdadero. Me dice que tendrá un estado normal. Entonces, escribamos normal. De lo contrario, tendrá un estado de sobrepeso. Sobrepeso. Cierra paréntesis. Lo arrastramos. Y listo. Los ejercicios, como les digo, son muy sencillos. Pero así como son sencillos, también tengan mucho cuidado con las cosas que están haciendo. El siguiente, un sí anidado. Si el peso es menor que 75, el estado será normal. Si el peso es mayor que 100, el estado será obesidad. De lo contrario, será sobrepeso. ¿A alguien le gustaría realizar ese? Bueno. Vamos a realizar ese. Entonces, si el peso es menor que 75, el estado será normal. Entonces, sí. El peso es menor que 75.
En caso de que sí, el estado es normal. Si el peso es mayor que 100, el estado será obesidad. Entonces tengo que preguntar si peso es mayor que 100. En caso de que el peso sea mayor que 100, el estado es obesidad. De contrario, es decir, que si no se obedece esa, el estado es sobrepeso. Cerramos el cianidado, es decir, este, y cerramos el sí total, es decir, todo este. Sobrepeso, obesidad normal. Vean que ahí ya tenemos 3 cosas para elegir. Bueno, diagrama de flujo básico. ¿Nos interesa esto? No nos interesa esto. No nos interesa esto. Entonces, decisión. Si el peso es menor que 75, el estado es normal. Peso menor que 75. En caso de que sea así, él va a decir que es normal. En caso de que sea no, ¿el qué va a hacer? En caso de que sea no, él va a preguntar. Si el peso es mayor que 100, entonces, chin, chin, chin. ¿Es que está? Entonces, si es un sí, él me va a decir que es obesidad. Y si es un no, él me va a decir que es sobrepeso. Y aquí, por ejemplo, ya terminaría. Uy. Entonces ahí ya tengo los 3 caminos para una decisión. Utilizar el condicional anidado.
Listo. Siguiente. Si y. En esta, ¿qué pasa? Se tienen que cumplir dos condiciones para que el resultado avance. Si al menos una de ellas no se cumple, bueno, dos o más condiciones tienen que cumplirse. Si al menos una de ellas no se cumple, toda la sentencia es falsa, es negativa. Entonces, si la edad es mayor o igual a 60 y el peso es mayor que 69, realizar chequeo médico. De lo contrario, persona sana. Entonces, igual, sí. Y. Entonces, el y es una prueba lógica. Aquí ya me dice valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico n. Puedo meter la cantidad de datos que yo quiera. Pero son preguntas que él las va a evaluar como verdadero o como falso. En caso de que al menos una no coincida, todo es falso. Entonces la primera, si la edad es mayor o igual a 60. Entonces, edad mayor o igual a 60. Punto y coma. El siguiente valor lógico. Y el peso es mayor que 69. Peso mayor a 69. Entonces, si esto es verdadero y esto es verdadero al mismo tiempo, quiere decir que todo esto es verdadero. En la estructura del sí, recuerden que primero se hace una pregunta que da como resultado verdadero o falso, y ya después lo que se hace es definir las acciones. Valor si es verdadero. Entonces, si eso se cumple, se realiza chequeo médico. Entonces, realizar chequeo. En caso contrario, se dice que es una persona sana. ¿Por qué persona sana? Evaluemos esto. Alfredo tiene 15 años de edad, entonces me dice, si es mayor o igual a 60, entonces esto no lo cumple. Como no cumple la primera pregunta, yo no tengo necesidad ni siquiera de ver la otra. Yo sé que como estoy trabajando con un y, de una salto al lado contrario. Realmente tiene mucho sentido, porque estamos diciendo que si tiene 15 años de edad y pesa 200 kilos, es una persona sana. Es la única persona que debería realizar un chequeo médico según veo. Tiene 66 años y pesa 95 kilos. Bueno, y ahora el último. Ese es muy parecido al anterior. Pero ¿qué pasa con este? Este tiene que tener solamente un dato verdadero. Solo uno. Es únicamente eso. Entonces, igual, si, ahora, no lo leí, ni que lo había leído. Si la persona es mayor o igual que 80, o el peso es mayor o igual a 90, debe ir a su nutricionista. De lo contrario, está en buen estado. Entonces, y hacemos las preguntas. Si la edad es mayor o igual a 80, entonces edad mayor o igual a 80. O el peso es mayor o igual a 90. Peso mayor o igual a 90. Si alguna de estas es verdadera, entonces ¿qué pasa? Debe ir a su nutricionista. Entonces escribámosle nutricionista. De lo contrario, buen estado.
Vean pues. 26 años, 100 kilos. De ir al nutricionista. 19 años, 125 kilos, nutricionista. Todos ellos nutricionista. ¿Por qué? Unos por edad, otros por peso. Algunos otros pueden ser tanto por edad como por peso. Vamos a ver si hay alguno que sea así. No hay ninguno que tenga tanto edad como peso. Y listo, ya con eso se terminaron todos los condicionales. El normal, el anidado, con doble condición que es el I, y con doble condición que es con el O. Listo, tabla dinámica. Vean que son muy poquitos datos. Bueno. Aquí dice, seleccione solo una de las 5 opciones. Lo que necesito es responder una de estas preguntas. Entonces, siendo así, vamos a responder. Hoy estamos a 2, ¿cierto? 2 de diciembre. Vamos a responder la pregunta 2. ¿Quién le gustaría hacer esta tabla dinámica? Bueno. Casi nadie quiere hacer eso hoy. Bueno, hágale. Dale, Camila. Apóyame como con el relato. Dale, no hay problema. Claras algunas cosas de la tabla dinámica todavía. Pues digamos que yo me perdí muchas clases y traté, pues me adelanté en casi todas, pero esas cositas, como decía por ayer Isabel, en algún momento se van olvidando. Listo, entonces seleccionaste los datos, le das en insertar tabla dinámica. No vamos a ver cálculos, sí, o la dejamos en el... Y él ya te va a preguntar dónde la deseas insertar. La puedes hacer a un lado, en la misma hoja. Aquí, ¿cierto? Entonces, cuando le das ahí en tabla dinámica, él te debe preguntar el origen de datos y en la parte de abajo, dónde quieres crear. Y te da las opciones, crear en una celda o crear en hoja existente. Esta hoja de cálculo, pero sí está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, aunque no aparece el menú. Tienes 2 pantallas, ¿cierto? Sí, tengo 2 pantallas. Es por eso, pero no hay problema. Entonces dale a aceptar, así como te salió. Bueno. Listo, entonces, ¿qué pasó? Se creó en una nueva hoja. Él por defecto siempre lo va a llevar a una nueva hoja. Listo, veamos la pregunta. Aquí estamos en generar la suma de los montos por año de apertura y mes de apertura. O sea que año de apertura y mes de apertura, estos van, ¿cómo los metemos? Entonces, nos pide que hagamos una suma. Quiere decir que vamos a tener que trabajar con valores. Pero también necesitamos poder referir los datos. Coloca ese año de apertura en las columnas. En columnas y el mes de apertura en filas. Y el mes de apertura en filas. Entonces, tenemos el año y un mes en específico. Él nos dice que generemos, ¿qué? Que generemos la suma de los montos por año de apertura. Entonces sería los montos en valores. Correcto. Y ahí ya lo tenemos por suma. Perfecto. No hubo necesidad de configurarlo. Ya con eso, acabas de responder la pregunta que te hicieron. Sí. Entonces, hay años que está claro que no tienen el mismo mes de apertura. Pero así como está, ya estás mostrando toda la información
que te solicitaron. Es algo muy sencillo. Por ejemplo, hagamos la 4. La 4 sería generar el cálculo del total de los montos por región y por año de apertura y expresarlos en porcentaje. Cálculo total de los montos por región. Entonces, espérate, me vuelvo acá para empezar de cero. Correcto. Mira que ahí te está indicando cómo quieren que los organicen. Sí. Montos por región en filas. Entonces sería... Pero primero me tocaría poner región. Correcto. Y luego montos en fila. ¿Sí? Listo. Pero mira la pregunta. ¿Qué es lo que te están pidiendo calcular? Montos por región y por año de apertura y expresarlos en porcentaje. Eso. Okay. Entonces los montos van para valores. Correcto. Listo. Listo. ¿Qué otra cosa preguntan? Y por año de apertura en columna. Entonces el año de apertura es una columna. Entonces, generar el cálculo total de los montos por región y expresarlos en porcentajes. Bueno, Y es dale en valores, a la parte de abajo en valores, valores. y ahí le hacen configuración de campo. ¿Qué opciones te muestra? Incluso si puedes arrastrar ese cuadro que te salió a la otra pantalla, sería perfecto para que todos lo podamos ver. Ahí lo ves. No. No, aquí lo ves. ya lo pasé a más pantalla. No, nada, no se alcanza a ver. Bueno, me muestra suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desves, Son cálculos. Realmente no te lo muestran porcentajes. Esas que te está indicando ahí con todo lo que me dices, con el promedio, suma y demás, son operaciones sobre un conjunto de valores. No es la visualización de los datos. ¿Cómo afectamos la visualización de los datos? Por formato de número. Dale. O mostrar valores como. Entonces, señala todo lo que quieres afectar. Así. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya te lo dice, configuración campo de valor. Me fui para la pestañita que dice mostrar valores como y le di en el menú, me decía porcentaje del total general, aceptar y listo. Listo, entonces dejémoslo así. Yo voy a hacer los otros ejercicios para poder continuar con lo demás. Muchas gracias, Camilo. Bueno. Listo. Entonces, chin. Veamos acá. Insertar, tabla dinámica. Lo voy a poner acá al ladito. Hoja de cálculo existente. Voy a poner por acá. Listo. ¿Alguien no puede ver mi pantalla? Bueno, eso quiere que todo la vean. Generar el cálculo de cuántos clientes hay por región y producto. Cliente. Región. Y producto. ¿Configurar campo? No. Entonces, opciones de tabla dinámica. Mostrar. Diseño de tabla dinámica clásica. Y estos botones de expandir y contraer también los voy a quitar, no me gusta. Listo. Aunque esto acá está como todo cerradito. Entonces, tenemos la región, cliente, producto. ¿Qué me dice? Generar el cálculo de cuántos clientes hay por región y producto. Entonces esta debería ser acá. Región, producto, cliente. Los totales tampoco me interesan. Ah, no miento, sí me interesan los totales. Me interesa el total
generar por región y por producto. Entonces voy a meter acá los clientes. Y me dice que es una cuenta. Entonces, ¿qué tengo? Si yo analizo estos datos, me dice que tengo 9 clientes de crédito de consumo en la región de Santiago. Tengo 12 clientes de cuenta corriente en la región de Santiago. Y para la región de Santiago en total tengo 21 clientes. Aquí, crédito de consumo para la región de Valparaíso, todo eso es Chile, ¿cierto? Entonces tengo un solo cliente. Cuenta corriente tengo 2 clientes. Y en Valparaíso en total tengo 3 clientes. Y el total general son 24 clientes. Entonces ahí ya se ha respondido la primera. La segunda ya la hicimos, la tercera. Genera el cálculo de cantidades de clientes y el monto promedio por año de apertura. La cantidad de clientes y el monto promedio por año de apertura. Entonces, clientes, año de apertura, monto, no es una suma, sino que le doy configurar de campo y le digo que me haga un promedio. ¿Listo? ¿Qué me preguntan? Genera el cálculo de la cantidad de clientes y el monto promedio por año de apertura. Aquí hay algo que no está bien. ¿Alguien me puede decir qué es? Vean lo que yo estoy mostrando. Y vean lo que me están preguntando. Genera el cálculo de la cantidad de clientes. Acá, ¿dónde muestro la cantidad de clientes? Yo estoy mostrando los clientes. Pero en ningún momento estoy diciendo cuántos hay. Y lo otro que me dicen, la cantidad de clientes y el monto promedio por año de apertura. Aquí estoy diciendo el promedio por año de apertura para cada cliente. Y el promedio de cada año. Entonces, como leemos las cosas, cambia mucho. Vean si yo hago esto. Ahora vamos a leer. Genera el cálculo de la cantidad de clientes y el monto promedio por año de apertura. Esto tiene más sentido. Utilicé las mismas variables, pero la forma en la cual las acomodé cambió totalmente la respuesta a raíz de lo que me están preguntando. Y la última, genere un campo calculando el 3% de los montos. Bueno. Genere un campo calculando el 3% de los montos. Realmente yo no sé cómo hacer eso. ¿Yo qué haría? Cogería el cliente, el año de apertura, incluso el mes de apertura. Pues yo voy a trasladar esto tal cual está. Si es que voy a utilizar una tabla dinámica. No, más fácil, ya sé qué voy a hacer. Lo bueno es que mientras uno va haciendo las cosas va pensando en soluciones más elegantes. Genere un campo calculando el 3% de los montos. Entonces, montos
Y acá en la tabla dinámica lo que hago es decir, cambiar origen de datos y agrégueme la columna J. Entonces ya no es desde la C17 hasta la hasta la I41, sino hasta la J41. Es decir, voy a abarcar ese nuevo campo que creé. Vean acá. Entonces tenemos los montos y coloquémoslo por clientes. Entonces este cliente tiene este monto y este 3% de los montos. Es una posible respuesta para eso. Y ahí depende del cliente realmente qué era lo que quería decir. Bueno, ya para concluir, listo. Este es sabrosito. Y aquí les voy a enseñar algo. Dice, es algo muy sencillo, pero es un tema que se puede evaluar de muchas maneras. Yo necesito que si yo introduzco una edad acá y un año acá, él me retorne la tasa. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer por medio del buscar B. Otra cosa es con la opción coincidir e índice. ¿Alguien ha trabajado con esa opción? Coincidir e índice. ¿La habían escuchado alguna vez? Bueno. Voy a mostrar esto de una forma sencilla. Entonces, A, B, C, D, E. Lo paso por acá. Cinco. Listo. Entonces, coincidir. Voy a buscar acá que me retorne la columna y acá que me retorne la fila. Entonces, ¿qué hace coincidir? Coincidir busca un valor. Y te dice en qué posición al interior de una en qué posición al interior de una matriz se encuentra ese valor. Por ejemplo, si yo en las columnas quiero encontrar la letra H y que él me diga en qué columna está esa H. Entonces le voy a dar igual, coincidir, y aquí ya empiezan las preguntas. ¿Cuál es el valor que usted quiere encontrar? Valor buscado.
quiero que me encuentre esta H. Vean que la estructura es muy parecida al buscar B. Después, matriz buscar. ¿Dónde quiero que me lo busque? Búsquemelo acá. Y después me dice tipo de coincidencia. Menor que, coincidencia exacta, mayor que. Yo le voy a dar 0. Que me encuentre la letra H de forma exacta. ¿Por qué? Esto se aplica tanto para números como para letras. Y le voy a dar Enter. Entonces me dice, esa letra H que usted me está preguntando, en este conjunto, en esta tabla, o en este rango de búsqueda, está ubicada en la posición 3. Ahora, yo le quiero decir que me busque, por ejemplo, la letra E. Que me diga dónde está. Entonces, coincidir. Valor buscado. Matriz de búsqueda. Búsquemelo acá. Y dígame en qué posición está. Dígame, cuando lo encuentre, que encuentre la letra E de forma exacta. Entonces, 0. Entonces está en la posición 5. Este es el coincidir. Te dice un valor buscado en qué posición relativa está. Ahora, si yo quiero que me diga disculpe. Ay, se me fue el estornudo. Yo ya sé cuál es la posición donde está la H. Y también sé cuál es la posición donde está la E. Tengo la columna y tengo la fila. Ahora necesito que él me diga qué dato está en el sitio donde se intersecta la H con la E. Es decir, qué dato es ese. Para eso está la función índice. Generalmente se utilizan juntas. Entonces yo digo, ¿qué dato es el que estoy buscando? Hago eso. Índice. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna en particular, en un rango específico. Entonces, primero que indica, dígame cuál es la matriz. Hay dos formas de hacer el índice. Yo generalmente utilizo la de arriba. Entonces, ¿en qué matriz quiero buscar? Yo quiero buscar en toda esta matriz. Ahí es donde quiero que me busque mi dato. Después, el número de fila. ¿Qué fila voy a usar? La fila 5, donde está la E. ¿Y qué número de columna? Quiero que me lo ubique la columna 3, donde está la letra H. Entonces, observe, me está indicando que el valor que hay en estos momentos es el 0.8427. Si yo cambio la letra, digamos que la G, él me va a decir que la G está en la posición 2 y el valor en la columna 2,5. Entonces 2, 5 es 0.401. ¿Qué es lo bueno del coincidir y del índice? Que ustedes pueden buscar información
Es decir, extraer información de una tabla que tenga valores tanto horizontales como verticales. Ahora, aplicando este concepto a esto, vean la cantidad de información que tengo acá. Entonces, yo necesito saber esa tasa. ¿Cómo hago la tasa? Igual. Índice. Abre paréntesis. ¿En qué matriz lo voy a buscar? Lo voy a buscar en toda esta matriz. Después, ¿qué dice? El número de fila. Número de fila, ya voy a hacer el trabajo de forma adelantada. Como ya sé que coincidir me dice el valor en relativo de un dato, dónde está ubicado, es decir, la posición, voy a utilizar la fórmula coincidir. Y coincidir, ¿qué me dice? ¿Cuál es el valor buscado? Las filas hacen referencia a las edades. Entonces yo digo que la edad que yo le pongo acá es la que quiero que me busque. ¿Entre qué datos voy a buscar esa edad que yo voy a poner acá? Entre todos estos datos. Y ahora, ¿qué me dice? Me dice coincidencia exacta. Menor que o mayor que. Esta vez lo voy a poner exacto. Quiero que me dé con el valor indicado. Entonces voy a ponerle acá. Y ahora, ya terminé este parámetro de coincidir. Y toda esta fórmula, ¿qué me va a devolver? Solamente el número de fila. Voy a hacer lo mismo con columna. Entonces, punto y coma, número de columna. Voy a volver a utilizar coincidir. ¿Y qué me dice el verbo buscar? Ese año. Matriz buscar. Entonces voy a buscar entre todos estos datos. Son muchos. Después, tipo de coincidencia exacta, 0. Digo Enter y vamos a ver qué me sale. Me sale una sugerencia. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. ¿Cuál fue el error de escritura? Observe cómo me lo corrige. Sobre todo al final. Me faltó un paréntesis. Entonces le digo sí. Ella me solucionó eso. Entonces, digamos, edad. Yo tengo 33 años. Edad, y soy del 87. 1987. 33 años. Esa es la tasa. Verifiquemos. 33. Voy a seleccionar. Y vamos al 87. Y veamos dónde cruza. 10:49. Véanlo ahí. $1986. Para los mismos 33 años. 10:96. Véanlo ahí. Yo sé que sin tenerlo que usar, uno realmente no concibe el poder de esas fórmulas. Pero acá, al tener esta cantidad de datos, que ustedes a través de una búsqueda, sin tener que arrastrar información, sin tener que hacer una tabla, por ejemplo, estos datos no es posible expresarlos en una tabla dinámica. Poder hacer este tipo de consultas de una forma tan rápida es demasiado ventajoso.
Esto se puede hacer con un buscar, pero es complicado. La forma de hacerlo sería enredada. Bueno. Aquí era incómodo, tengo muchos años. Vean lo que voy a hacer. Voy a ir a datos. Y por aquí hay una opción debajo de quitar duplicados, que se llama validar datos, validación de datos. Entonces estoy situado en el año y le voy a dar en validación de datos. Le voy a decir validar datos. Y aquí ya me sale un cuadro. Todos lo pueden ver, este cuadro de opciones. Entonces, yo aquí lo voy a indicar que quiero que permita en este cuadro una lista, solo los datos de una lista. Y el origen de esa lista, los datos que me puede mostrar, son desde acá hasta acá. Solo esos, vean que están congelados. Le digo aceptar. Entonces, para ese año, ¿yo ya qué puedo hacer? Selecciono de una lista los años que tengo. Las edades van hasta 79. También puedo hacer un validador. Puedo decir que me valide datos. Que puedo introducir solamente un número entero. Donde el valor mínimo sea 0 y el valor máximo sea 79. Y digo aceptar. Entonces si yo meter el valor de 80, no coincide. Profe, pero también esa edad lo hubiera podido meter de la misma manera. O sea, por lista, un rango X, ¿no? Veamos. Número entero. Lista. Datos. Desde acá hasta acá. Entonces, año 2007. Edad 57. Esta tasa. Verifiquemos. De vez en cuando es bueno verificar. Uno nunca sabe que esté metiendo las de caminar y no se dé cuenta. 2007. 491. Veamos. Ahí está. 491, 345. Ese es el poder de concebir índice. Más, incluso esto también se puede acomodar mejor. De tal forma que él no permita espacios en blanco. Colocarle un mensaje de error. Este dato no pertenece al rango. Este validar también es muy buena opción. Es un método de garantizar que la información que le den a uno realmente sea muy viable. Cuando yo le solicité los datos que ustedes vienen trabajando para hacer la plantilla, íbamos a trabajar mucho con este validador de datos. ¿Por qué? Porque ustedes para las plantillas generalmente tienen que trabajar con listas. Las listas hacen referencia a los dominios de un tipo de dato. Lo mismo pasa en las GDBs, que ustedes pueden ver en el diccionario de datos, siempre van a tener unos datos resaltados. Dime. Que estos datos resaltados, por ejemplo aquí en estacionalidad, hace referencia a dominios.
Y esta la GDB se ve como si fueran listas desplegables. Aquí alguien está solicitando. ¿Ve? Qué raro. En el chat. Ah, listo, Sergio. Bueno. Entonces esas listas también le íbamos a trabajar en ese caso. Ahora, ya con esto concluimos este paso. Como pueden ver, es relativamente sencillo. Son cosas, salvo el final del coincidir índice, que era el tema, era uno de los temas que quería trabajar con ustedes. Ya lo habíamos tratado. Los condicionales, la remuneración, estos sí son fórmulas, este es el buscar B, y este sí era lo más sencillo de todo. Quisiera que le diéramos un vistazo a esta, al número 2. El número 2 también es algo muy básico. Son lo mismo, ejercicios. Solamente son esas 4 hojitas. Si tienen algún tiempo hoy, y espero que sí lo tengan, un momentico, no es mayor cosa, eso se hace rápido, ya pudieron ver cómo se hacen los ejercicios. Me gustaría que lo trabajaran en el número 2, ejercicios de funciones. Y que me lo enviaran en el transcurso del día. Para mañana empezar con la resolución de de forma muy rápida. Antes de eso, quería preguntarles si alguien quedó con alguna duda sobre el coincidir e índice. Ya me comentaron que nadie lo había trabajado antes. Y realmente a mí me parece una herramienta muy poderosa para poder encontrar información, sobre todo si no la puedo expresar en forma de tabla. En ese orden de ideas, ¿alguien tiene alguna duda sobre el uso no? Sobre la sintaxis de estas herramientas. Bueno, parece que todo quedó claro en ese sentido. Bueno, siendo así, hoy les tengo que pedir una pequeña excusa, ya que faltan 15 minuticos. Sí tengo que terminar la clase un poquitico más rápido. No quería pues adelantar el tema del ejercicio 2, sino que ustedes lo puedan trabajar. Sobre todo cuando lleguen a la última, a las funciones lógicas. Que de nuevo es con condicionales. Pero sí ha sido muy sencillo. Entonces, no sé, si alguien tiene alguna sugerencia, alguna opinión acerca de esta clase, o las 3 que vienen, me lo podría decir. Y ya, de no ser así, nos veríamos el día de mañana. Y recuerden, trabájenle a este ejercicio, me lo mandan en el transcurso del día. Yo lo reviso y casi que automáticamente les digo, los retroalimento acerca de él. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, alguna opinión. Bueno, muchachos, entonces, como les digo, he decidido terminar un poquitico más rápido la clase. Ya nos veremos entonces mañana a las 8. Colocaré el video en YouTube para que lo puedan repasar los que debieron salirse más temprano. Y ya, sería todo. Feliz día para todos. Muchas gracias, profe. Bien, gracias. Bueno, Día. hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
Yo sé que no te acuerdas. ¿Y quién dijo por qué lo llevas por ese lado? Y uno va a ver. Mancedo, Arepita del Locolo. No mi hizo digo que me hice un chorizo de pollo. Entonces, una bebida yoguro, una chila un huevito y un pancito. Pero sería cinco de desayuno. Claro que puede. ¿Quieres cinco de desayuno o quieres cinco de hijo? Cinco de desayuno, te vamos a hacer un huevito y con salchicha. Solo así. Sí. Ya. Primero lo primero. Primero lo primero. Ah, ya está. ¿Cuándo te dice el español? Sí. Sí. No, la gente cada vez es como más. Ajá. Y es como empezar de. No, porque de todas ya lo que he hecho hasta ahora han sido muchos repasos. Mira, hoy les enseño con incidir e índice, les enseño a asignar nombres. El problema que tiene, por ejemplo, si lo saben, ¿por qué no lo hacen? Si ellos no lo hacen, ¿a mí qué me indican? Que no lo saben. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí. Ah, claro, sí, gruesas y todo. No, pelotas. Y entonces, cuando llegue, Lucho, tenemos que hablar.
¿Sabe qué es eso? Pues, esta mañana encontré un montón de ejercicios, claro, en varias páginas. Y el último sí, ese coincidir es bueno.